corazón no hay otra cosa que el deseo de guiar a la iglesia en este tiempo de dificultad. No hay otra cosa. Esta situación que recién vivimos ya hace unos días todavía es digna de entendimiento, digna de reflexión, digna de profundizar en ella. Sobre todo porque antes era difícil saber qué la gente piensa, pero hoy día con la tecnología, los estados de WhatsApp, las noticias que la gente me comparte, me muestra, puedo ver con certeza lo que la gente piensa, lo que hay en el corazón de la comunidad, del pueblo. Y uno de ustedes, que no lo veo hoy por allí, me envió un video esta semana en el que había una señora en la tragedia de La Guaira, una señora que había perdido sus bienes, su casa, no su familia. Y esta señora, sus emociones y sus sentimientos tenían un destinatario, y era Dios. Dios era el destinatario. ¿Cómo me pides que crea? Decía. ¿Cómo voy a creer? ¿Cómo me pides que tenga fe? Decía. Si lo perdí todo, y comenzó a describirlo. Mi vecina, perdió 8 de sus familiares, sus hijos, sus nietos, su esposo. No puedes pedirme que crea. Y esta señora pues estaba muy molesta y muy triste, muy herida. Y pues el destinatario del dolor era el Señor. Ella expresaba su duda ante esas circunstancias. Ella no se la cayó, no la guardó, ella simplemente reconoció lo que estaba. Luego de eso, mi esposa me comentaba que cuando las personas responden las publicaciones en las redes sociales, alguien publica y luego la gente hace comentarios. Y había muchos comentarios de personas que decían amén, gloria a Dios, pero había muchos otros de personas que le respondían a aquellos que decían amén, gloria a Dios y confían, que decían ¿cuál Dios? No nombres a Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando esto ocurrió? ¿Dónde estaba Dios cuando todas estas personas fallecieron? Lo cierto es que una condición tan dura, tan triste como esta y como cualquier otra, tiene algo, tiene el poder de matar la fe, tiene el poder de destruir el fundamento de fe de una persona. Y comienza la duda a tocar la puerta en el corazón de las personas. Comienza la persona a preguntarse cómo es posible. Y no solo allá, también acá. Y no solo un cristiano que esté empezando, también en el liderazgo y en el pastorado y en todo nivel, porque nuestra mente necesita, por definición, por naturaleza, comprender las cosas. Y como no lo podemos comprender, el que muere, el que es maltratado, es el corazón. La que visita la mente es la duda. Y la duda tiene algo. La duda evoluciona. La duda se transforma a las personas. Y puede hacer que una situación dura, una tragedia, se transforme en algo aún peor. Y por eso, por todas estas cosas que he visto, necesitamos como iglesia entender que nos enseña la palabra del Señor acerca de la duda, acerca de la respuesta de duda en medio de la tragedia. La gente no consigue qué opinar. La gente se va a grandes extremos. El primer extremo, Dios no sabía, Dios no intervino, Dios
simplemente pasó y lo agarró descuidado, y él de ser incapaz de ser partícipe de esto, porque nuestro Dios es bueno. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Nuestro Dios tenía plena conciencia de lo que estaba ocurriendo, porque nuestro Dios es soberano y está al control. Si mi Dios no es soberano, pobre de mí. Si mi Dios está en el cielo tirando los dados al aire a ver qué pasa, pobre de mí. Entonces eso es un extremo positivista que no procede de Dios. Y también está el otro extremo, que nuestro Dios es malo y anda por allí buscando herir a la humanidad. Necesitamos conocer a Dios, y por eso hoy quiero compartir el mensaje: cuando la duda toca la puerta. Cuando la duda toca la puerta. Y este pasaje de las Escrituras es revelador, es muy importante. Vamos a exponerla, vamos a profundizarla, y ojalá usted preste atención, porque la duda toca la puerta. ¿Oyó? ¿Cuántos ha tocado la puerta de su corazón la duda? En este tiempo o en cualquier otro. Pues en la mía, muchas veces. Muchas veces. Pastor, ¿cómo te va a decir eso? Usted, no, chico. Cualquier cantidad de veces. La última hace algunos años, hace unos 4 o 5 años. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Será que esto de Dios no es real? Tengo 22 años siendo cristiano, 22 años sirviendo a Dios fielmente. Y hace 4 años tuve unas dudas tremendas cuando vi ciertas cosas de personas. Así que la duda toca la puerta. Y quiero mostrárselo bíblicamente. Vámonos al libro de Lucas, capítulo 7, versículo 18. Se llevaron el guarapito, chicos. No lo había terminado. Lucas 7, 18. Ahí está, vamos a leer. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas las cosas, de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti a preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Diga conmigo estas palabras: Señor Jesús, ayúdame a comprender tu palabra, porque no puedo negar que genuinamente la duda toca la puerta. Ayúdame, Señor, que tu palabra hoy traiga un entendimiento pleno, profundo de tu enseñanza. En Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Ok. Permítanme ponerlos en contexto. Vamos a hablar, yo quiero hablarles de un personaje extraordinario. Este personaje es, la Biblia lo llama el profeta más grande de toda la historia de la humanidad. El profeta, cuando uno le pregunta cuál fue el profeta más grande, la gente dice Elías, Isaías, Daniel, pero realmente la Biblia dice que el profeta más grande, ahí mismo en Lucas 7, más grande que ha existido es Juan el Bautista. Y les tengo otra noticia. También la Biblia dice que es el último de los profetas. Así que no hay más profetas, él es el último. Y las dos cosas las dice la Biblia ahí en Lucas capítulo 7, desde el 18 en adelante. Así que Juan el Bautista es un personaje extraordinario. Y si quiere, vayamos al comienzo de su vida. La Biblia dice que antes de su nacimiento, por ejemplo, en tiempo de Isaías, algunos 500 años antes, 600 años antes,
Isaías 40, versículo 3 dice así: voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, lo áspero se allane, y será revelada la gloria de Jehová y toda carne juntamente con él. En esta profecía de Isaías, él estaba diciendo que vendría un hombre que estaría en el desierto y enseñaría los caminos que habría de caminar nuestro Señor Jesucristo. En Malaquías 3 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías, 400 años antes del nacimiento de Juan el Bautista, había dicho que iba a nacer Juan el Bautista. Imagínese usted, era tan extraordinario que Dios, el Dios eterno, el Dios de la creación, se tomó la molestia de decirle a Isaías en tiempo posterior a la invasión, y le tomó interés en llamar a Malaquías 400 años antes de Cristo para que adelantaran, profetizaran el hecho de que un día se levantaría un hombre que predicaría en el desierto y que vendría antes de Jesucristo, y ese hombre sería extraordinario. Entonces lo primero que vemos en Juan el Bautista es que había sido profetizado, preparado de antemano por Dios cientos de años antes. Imagínense el nivel de Juan el Bautista. Luego de eso, el nacimiento de Juan el Bautista también fue milagroso. ¿Cuántos saben ese nacimiento? Su mamá y su papá ya eran avanzados en edad. De hecho, Elizabeth o Isabel era una ancianita ya, una mujer avanzada en años. Su papá era Zacarías, un hombre avanzado en años. Habían orado por años que Dios le diera un hijo, pero ya estaban muy avanzaditos. Imagínense, pues no tengo certeza de la edad de ninguno, pero eran hombres y mujeres de canas ya. ¿Hasta qué edad una mujer puede dar a luz? En promedio entre 45, 46 años cuando mucho ya. Y ya ahí difícil, ella tendría, yo no sé, una buena cantidad de años. Ya no podía tener hijos. Pero dice la Biblia que un ángel se le presentó a su papá y le dijo: bienaventurado, Dios ha escuchado tu oración, ahora tendrás un hijo. Y era tan increíble el hecho de que él, siendo un viejito, iba a tener un hijo con su esposa, siendo una viejita, que él dudó. Y entonces el Señor luego también se presentó a su esposa y le dio la buena nueva de que también tendría un hijo. Ella sale embarazada, él quedó tocado por Dios como consecuencia de su duda, y luego nace este bebé llamado Juan el Bautista. Pero antes de su nacimiento, Juan el Bautista tuvo una experiencia extraordinaria. Una prima de Elizabeth fue a visitarla. ¿Cuál era la prima? A ver, la Virgen María. La Virgen María fue a visitar a Elizabeth. Y cuando María, ese era un encuentro bien peculiar, porque María era una muchacha joven, jovencita, embarazada, y la otra era una viejita embarazada. Es cómico. Vaya para allá para donde está la embarazada, y la viejita aquí, y María jovencita. Y cuando se encuentran estas dos mujeres, dice la Biblia que Juan el Bautista saltó en el vientre. Saltó porque sintió la presencia de Dios en el vientre de María. Imagínense el nivel, se me eriza la piel. Imagínense la gloria, el poder, lo increíble en la creación de un hombre profetizado, venido a milagro por un vientre envejecido, que de hecho fue lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. No es cualquier cosa. Y usted sabe que María y Isabel o Elizabeth eran familia, ¿verdad? Eran primas. Entonces Juan el Bautista era familia ¿de quién? De Jesús. Tenían un parentesco, posiblemente primo. Entonces, primo del Dios de la creación, hecho carne, profetizado 400, 600, 700 años antes, nacido milagrosamente, lleno del Espíritu Santo en el vientre. De paso nace. ¿Con quién usted cree que jugaba fútbol? ¿Con quién jugaba? Con Jesús. Jesús, está
Jesús, ¿cómo se sentirá ser Dios como tú? Ya él sabía, porque Elizabeth sabía que María había concebido por el Espíritu Santo. Todo el mundo en la comunidad de Elizabeth y de Zacarías sabía que había sido por milagro, porque ellos eran viejitos. Todo el mundo en esa zona sabía el milagro y el poder de Dios. Juan el Bautista y Jesús crecieron juntos. En sus conversaciones se sentaban, me dijo Juan el Bautista, miraban al cielo de noche y le decía: Señor, ¿tú te acuerdas cuando creaste aquella estrella? Sí, ese día estaba yo. Estaba hablando con Cristo día a día, compartiendo. Y aún desde muy joven, la Biblia dice que en el Lucas capítulo 1, versículo 80, dice así: el niño crecía y se fortalecía. Si quieren lo coloca, Lucas 1:80. Dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Está hablando de Juan el Bautista. Dice que crecía, se hacía fuerte en espíritu, es decir, tenía una fe firme, estaba lleno del Espíritu Santo, estaba cerca de Jesucristo, era familia de él, era milagroso. Y de paso vivía en el desierto, se la pasaba en la oración, se la pasaba buscando a Dios, meditando su palabra, porque todavía no había comenzado su ministerio. Juan el Bautista era extraordinario, extraordinario. Mire lo que pasó después. Luego de esto, dado el tiempo, llegado el momento, Juan el Bautista se acercó a las ciudades y a orilla del desierto comenzó a predicar. Y su predicación era muy específica. ¿Se acuerda la predicación de Juan el Bautista? Mateo capítulo 3, versículo 1. Mateo 3:1 dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Siguiente. Diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces pasó el tiempo, Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, preparado por años en el desierto, nacido de milagro, ungido, lleno de fe, se paró en el desierto y comenzó a predicarle a las personas: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, el tiempo se acabó, ya viene Cristo. Y comenzó a predicar y la gente se arrepentía y él los bautizaba. Y él los bautizaba a cada uno. Entonces el pueblo estaba siendo tocado por la predicación de un hombre sumamente poderoso, lleno de fe, lleno de Dios, cuyo testimonio era de milagro. Un hombre extraordinario, predicando de la manera más extraordinaria. Hasta que un día, en medio de su predicación, ¿qué pasó? Se le aparece Jesús en el comienzo de su ministerio. Jesús se acerca a él y le pide ser bautizado. Eso usted lo puede leer luego en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 13. Si quieres colocas el 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Siguiente. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Sí se da cuenta el contexto? Juan tenía años predicando, lleno del poder de Dios. Cuando ve a Cristo, Hijo de Dios, venido por el Espíritu Santo, primo de él, que crecieron juntos, que se conocían, cuando lo ve y Cristo le dice: quiero que me bauticen, Juan se estremece y le dice: Señor, pero si tú eres Dios, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Tú deberías bautizarme a mí. Y Cristo le insistió: es necesario. Siguiente. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Vino Juan el Bautista. Mire esto. Mire, cuando he bautizado, he tenido el privilegio de guiar el bautismo en persona. Mire, yo lloro minutos antes, me estremezco. Le pido a Dios que me ayude, confieso mi condición de hombre pecador, porque es un privilegio muy grande. Imagínense bautizar al Señor Jesucristo. No es cualquier cosa, es una cosa extraordinaria. Agarró a Jesús y lo bautizó. Yo me imagino ese hombre como temblaría. ¿Y qué pasó en ese momento? Se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo como paloma
y se escuchó una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Y en otra versión dice: en él tengo complacencia. Se manifestó al mismo tiempo el Hijo. ¿Dónde estaba el Hijo? En el agua. El Espíritu Santo como paloma y el Padre con voz. Esa es la revelación más prolija de la Trinidad de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo al mismo tiempo ahí. Y Juan el Bautista era el espectador VIP de esa situación. Lo vio clarito. El Señor es bautizado y dice que comienza su ministerio. Días después, ellos se vuelven a reencontrar. Eso se encuentra en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. Un día después, Jesús y Juan se encuentran nuevamente. Como dice Juan 1:29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Juan vio a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ratificó su fe. Estaba Juan todavía en su ministerio bautizando y de repente vio que el Señor venía. Mire, pendiente, yo no soy digno, yo no soy nadie, pero Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tenía claro a qué venía Cristo, porque no lo llamó el Rey, el poderoso, lo llamó el Cordero, y un Cordero viene para ser sacrificado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba reconociendo la condición de Dios. Y entonces, pastor, ¿qué tiene que ver con el título cuando la duda toca la puerta? Este hombre extraordinario, Juan el Bautista, siempre predicó condenación. Arrepiéntanse, estás en pecado, lo que estás haciendo está mal. Eso es ahorita que se predica suavezón. Pero él le daba directo al corazón. Y en una oportunidad le predicó a Herodes Antipa, el hijo de Herodes el Grande, el que quiso matar a Cristo cuando nació. Le dijo: tú estás en pecado porque estás tomando mujer que no te corresponde. Estás condenado, eres un pecador. Juan el Bautista condenando al gobernador, al hombre más importante políticamente, inclusive religiosamente, porque tenía mucha relación con los saduceos. Tú eres un pecador, le dijo Juan el Bautista. Herodes se asustó, no le gustó, le tenía miedo a Juan el Bautista, pero debido a su poder, para que no lo vieran débil políticamente, Herodes lo mandó a poner preso. Agarran a Juan el Bautista aún siendo muy joven, lo meten preso en una de las peores cárceles del Imperio Romano, ahí mismo en el Oriente. Esa cárcel era conocida, Maqueronte se llama esa cárcel. Era conocida por lo lúgubre, por lo oscuro, por lo podrido, por lo infectado, por la muerte. Era una cárcel terrible y meten a Juan el Bautista ahí por mucho tiempo. Estaba allí Juan el Bautista, quizás sin comer, quizás lleno de unas condiciones horribles, de sangre, de desechos humanos, de lágrimas, de dolor, de oscuridad, oliendo muerte, escuchando torturas, escuchando que le cortaban la cabeza a las personas. Tú hoy, tú mañana. Estaba sujeto a una presión horrible. Y pasaban los días y sus discípulos lo visitaban. Y cuando lo visitaban, le decían, él preguntaba ahí: Jesús, ¿qué está haciendo? No, por ahí anda sanando a la gente. Por ahí anda abrazando a las personas. Al otro día fue: ¿y Jesús qué está haciendo? Estaba comiendo en casa de un ladrón. ¿En casa de un ladrón? Sí, un publicano. ¿Y Jesús qué está haciendo otro día? No, se la pasa con unas prostitutas para arriba y para abajo. ¿En serio? Sí, sí, son varias y son de las feas. Sí, no, terrible. No, pero sí. Al otro día: ¿y Jesús qué está haciendo? No, bueno, en estos días estaba hablando con el fariseo más famoso, con Nicodemo. Sí, estaban hablando ya con Nicodemo. Comenzó a llegar la información a Juan el Bautista de que el ministerio de Cristo era de amor, de reconciliación. Era sanidad, perdón de pecado,
se secaba lágrimas, abría ojos, enderezaba jorobas, resucitaba muertos. Y Juan el Bautista estaba esperando, así como muchos judíos estaban esperando, que la actitud de Jesús fuera diferente, fuera de rey, con espada, con escudo, y que se levantara contra Roma y le dijeron: usurpadores, nos quitaron el reino, se van de aquí. Arrepiéntanse, hijos de Satanás. Esa era la expectativa de Juan el Bautista, porque así enseñaba él. Pero cuando le reportan qué estaba haciendo Cristo, era comiendo con los peores pecadores, estaba comiendo sin lavarse las manos, estaba saliendo por allí, no saliendo con ellas, sino acompañado de mujeres y hombres pecadores para mejorar la exposición. Estaba contradiciendo la expectativa que Juan el Bautista tenía. En otra visita, estos son escenarios hipotéticos para que usted comprenda. En otra visita le dice Juan el Bautista a los discípulos: tú no has sabido si Jesús viene por aquí por Manqueronte. Viene aquí a visitarme en la cárcel, de repente rompe las cadenas y yo salgo. No, Señor, lo vi, fue bajando para allá, para Judea. Ese va muy lejos tuyo. No puede ser, y no viene para acá a liberarme. El hombre por el que peleó, en el que creyó, al que bautizó, el hombre poderoso, él sentía que lo estaba abandonando en su momento de su mayor dificultad. Él estaba viviendo una tragedia en su corazón. ¿Y sabe cuál fue la respuesta a su dolor? ¿Sabe cuál fue la respuesta a su situación? La duda. La duda. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo sé yo que dudó? Vamos nuevamente al libro de Lucas, capítulo 7, versículo 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos, no a todos, ¿verdad? Le daba medio penita que supieran que tenía dudas, ¿no? A 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle. ¿Qué le iba a preguntar a Jesús? Léalo conmigo. ¿Qué le iba a preguntar a Jesús? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Algo así como: chamo, tú estás muy raro. ¿De verdad tú eres Jesús, el Hijo de Dios? ¿De verdad eres el Cristo? Porque estoy presionado, me estoy muriendo, me van a matar, estoy lleno de suciedad, escucho llantos, sollozos, sangre, gritos, muerte, traición, injusticia en mi vida. Estoy viviendo lo peor, me van a matar, no tengo familia, me quitaron todo. Y tú por ahí andas comiendo con ladrones y mujeres incorrectas. ¿Eres tú verdaderamente Dios o esperamos a otro? Pero el que está dudando, ¿es que es eso? Duda. ¿Y quién es ese? Juan el Bautista, que no es cualquiera. No es cualquiera. Pero estaba sujeto al dolor, a la presión más grande que alguien podría tener. Entonces, de esta historia vemos varias enseñanzas. Varias enseñanzas. La primera: no hay más grande, dice la Biblia, no hay más grande que Juan el Bautista, ¿sí o no? ¿No dice la Biblia así? Más adelante, ahí mismo en Lucas 7, desde el versículo 28 en adelante, dice que Jesús empezó a defender a Juan el Bautista porque pues la gente notó la situación de duda y Jesús comenzó a defenderlo y dijo: no hay alguien más grande que él. Si no hay otro más grande que Juan el Bautista, y Juan el Bautista dudó, ¿qué? Principio número 1. ¿Qué queda para usted, mi querido hermano, que se la pasa viendo Netflix? ¿Qué queda para mí, mi querido hermano, que soy un pecador? El primer principio es que la duda está ahí, vigente, toca la puerta, insistente. La duda penetra la mente y el corazón y siempre va a estar. Eso es lo primero que tiene que entender. ¿Sabe por qué es importante entenderlo? Porque lamentablemente la religiosidad nos ha llevado a que la duda sea un tema tabú y que dé vergüenza decir: tengo duda, no estoy seguro de lo que creo, no estoy seguro. Y como da vergüenza, la gente se queda con eso, y más adelante les voy a decir cuál es el peligro de eso.
Lo segundo que tenemos que entender de la duda es que viene acompañada de situaciones de dolor, viene acompañada de situaciones de tragedia. Pero en esencia, présteme atención, la duda viene cuando lo que ocurre no se parece a las expectativas que nosotros teníamos. La duda, principio 2, viene a nuestras vidas cuando lo que ocurre, lo que vemos, no se parece a las expectativas. Cuando yo quería que Dios restaurara mi matrimonio de la noche a la mañana y el matrimonio todavía está feo, viene la duda. Cuando yo quería buscar a Dios para que me sanara y yo todavía estoy enfermo, viene la duda. Cuando busqué a Dios para que Dios rescatara a mis hijos y mis hijos cada vez están peor, viene la duda. Cuando yo busco a Dios en medio de una dificultad financiera, que no tengo dinero, que estoy quebrado y ahora tengo años siendo cristiano y sigo quebrado, fuiste a una iglesia que te enseñó mal, pero viene la duda. Viene la duda. La duda viene cuando las expectativas son diferentes a la realidad. Y entonces, en medio del dolor, en medio de la tragedia, en medio de la dificultad, comenzamos a preguntarnos: ¿será mi fe real? ¿Será que estaré en lo correcto? ¿Será que realmente Dios está allí? ¿Será que realmente eso que llaman la palabra de Dios es real? ¿Será que sus promesas son reales? La duda viene a nuestras vidas, nos alcanza, nos presiona, nos satura. Hablaba con alguien a quien quiero mucho y me contó su testimonio hace unos días. Esta es una persona que viene de la delincuencia, a quien Dios sacó de allí. Viene de la delincuencia, del robo, de las drogas. Dios lo sacó de allí. Vivió una vida con Él, se levantó en fe, caminó con Él, le sirvió, cambió su vida se transformó. Él siempre dijo que le tocó hacer esto por dinero, porque él necesitaba dinero y por eso cayó en eso. Viene a Dios y su condición económica no mejora. Y en una oportunidad, estando lejos del país, aún con Dios, fiel a Dios, él está trabajando en otro país y monta un negocio, vende pantalones, lo estaba haciendo bien. Predicaba el evangelio en ese país mientras vendía sus pantalones. Sus finanzas como que se estaban recuperando en ese lugar. Y en un momento, dice él, que la cosa estaba muy bien, viene la policía de ese país y le quita todo. Y cuando le quita todo, la duda tocó la puerta de su corazón. Porque la duda aparece en cualquiera cuando lo que esperamos no es igual a lo que ocurre realmente. Cuando le llevan todo en medio de la predicación, en medio de su búsqueda de Dios, en medio del trabajo, él se desespera y se molesta con Dios. Y él me dijo: ¿sabe qué hice? Me fui al mundo y comencé a vender drogas. Comencé a vivir en la delincuencia en otro país. Estuve a punto de matar a personas una y otra vez, cualquier cantidad. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay una expectativa de lo que es Dios y de cómo debería ser nuestras vidas, y esto no ocurre, terminamos frustrados, y la frustración le abre la puerta a la duda de nuestro corazón. Y como les decía, si este tiempo de dolor no sirve para que nosotros busquemos más a Dios, para que nos arrepintamos, para que nos humillemos delante de Él y entendamos lo que Él realmente es, lo que les enseñé el domingo pasado, entonces habremos perdido una gran ocasión. Habremos hecho que un dolor no produjera frutos en nosotros.
Lo primero que debemos entender es que la duda alcanza a todos. Y lo segundo es que la duda viene normalmente en tiempos de dolor. Usted se imagina la situación de Juan el Bautista, ¿verdad? Duro, en la cárcel, humillado, apresado, una situación muy dura. El corazón estaba saturado y las circunstancias aprietan. Sin embargo, el tercer principio que nos enseña esta ocasión de Juan el Bautista es qué hacer ante la duda. ¿Sabe? Cuando uno anda por ahí en emergencia, rompe el vidrio y hay extintores y mangueras y diferentes cosas. Ante la duda, ¿qué hacer? ¿Qué hizo Juan el Bautista? Cuando los discípulos comenzaron a decirle noticia tras noticia, él solo en la cárcel, Cristo no lo visita, Cristo no lo salva, no le saca de las puertas de la cárcel. Entonces Juan dudó, y después de que dudó hizo algo. ¿Qué hizo? Vayan y pregúntenle a Jesús. Vayan y pregúntenle a Jesús si es Él o esperamos a otro. En su mente estaba, sí, ¿será que la paloma que vi era una paloma cualquiera? Así es el diablo, yo. ¿Será que la voz que dijo, este es mi hijo amado, a él orí, fue uno de mis discípulos que estaba atrás? Satanás hace que los milagros que tú viste, la duda hace que lo glorioso que viste en la dificultad, en el dolor, en la tragedia, parezca mentira, fuera producto de la casualidad. No, eso no puede ser. Es que quizá me confundí. La duda era tan grande de Juan el Bautista que viniendo milagrosamente, habiendo sido profetizado, habiendo bautizado al Hijo de Dios, habiendo visto el cielo abierto, habiendo crecido con Él, hablado de las estrellas con Él, todo eso le pareciera, ¿será que no fue verdad? La duda en la mente y en el corazón. Pero Él hizo algo que es el tercer principio de esta enseñanza. Corrió a Jesucristo. Corrió a Cristo. Él no podía porque estaba preso, pero mandó a sus discípulos. Vayan y pregúntenle a Jesús. ¿Sabe? Cuando la duda toque la puerta de su corazón en medio del dolor, corra a Cristo. Corra a Jesús. Búsquele a Él. Pregúntele a Él. Llórele a Él. Nadie me lo contó, yo lo vi. La duda lo que trae es sequía, dureza. No provoca orar, no provoca venir a la iglesia. La tragedia, el dolor, no provoca que le digan nada, no quiere escuchar nada. Pero Juan el Bautista, en su dolor más grande, a pesar de que él no le provocaba nada, de que estaba molesto con el hombre que él había admirado y del que él esperaba poder y regaño y espada, a pesar de la lucha en su mente, él corrió a Cristo. Corrió a sus brazos, se le lanzó y le dijo: Señor, estoy muerto de duda. Se aguantó la vergüenza de reconocerle a su primo, el Hijo de Dios. Se aguantó la vergüenza de reconocer que él tenía duda. Porque él sabía, la fe todavía estaba ahí peleándose con la duda. Mi querido hermano, si la duda ha tocado la puerta de tu corazón, si a veces te preguntas ¿por qué no se levanta mi finanza? ¿Por qué no se levanta mi familia? ¿Por qué mis hijos se desvían? ¿Por qué mi esposo, mi esposa, mi situación de salud, por qué no mejora? Posiblemente tengas una expectativa incorrecta de lo que es el Evangelio, porque el Evangelio no es un telecajero, eso es cuento, yo. El Evangelio no es un telecajero, no es un negocio en el que yo busque a Dios y Él me da cosas. El Evangelio es salvación. El Evangelio es la presencia de Dios por causa de la muerte de Cristo en nuestro corazón. Pero si esa expectativa llegó a ti y viene la duda, la respuesta es esta: corre a Jesucristo. Búscalo a Él, corre a la oración, corre al matutino, corre a su palabra, corre al consejo. Pastor, tengo dudas, chicos. Tengo dudas si Dios es bueno, ¿por qué eso pasó? Pregúntate y busca respuestas, pero búscala en Dios. Amén. Pues si le vas a preguntar a Platón, pues... ¿Usted sabe cuando uno se chupa un limón? Le regañó. Así está el guarapo.
pero está delicioso. Es una cosa muy buena. Corra a Jesucristo, mi querido hermano. Sabe que en mi momento de duda, hace algunos años, 4 años creo, 4 años, yo vi a hombres que admiraba, hombres que respetaba, actuar de formas que me dejaron muy golpeado en mi fe. O sea, tendría yo 18 años sirviendo a Dios. Yo quedé, ¿qué es esto? Realmente un hombre de Dios puede actuar así, puede hablar así, puede tratar así. No uno, sino dos, de muchos lugares. ¿Sabe qué hice? Me encerré en el cuarto y lloré y busqué a Dios y lloré. Por días, 10 días exactamente. No fue que me encerré 10 días, ¿no? Porque tenía que trabajar. De hecho, estaba montando una bomba en una empresa que se llama Invegas. Y en ese lugar todavía estaba tan mal que empecé a llorar delante de la gente. Tuve que meterme detrás de una máquina a llorar porque estaba siendo golpeado por la duda. A llorar, al ver a los que deberían actuar como se parece a Juan, ¿no? La expectativa incorrecta sobre las cosas, las personas, los resultados. Y cuando la expectativa que yo tenía se rompió, vino la duda. Pero yo corrí y cuando llegaba me encerraba y lloraba, me recuerdo clarito. Y de esa situación aquí estoy. De esa situación aquí estoy. Entonces la clave ante la duda no es, ay, ¿por qué dudo? ¿Será que soy malo? No soy cristiano, me da vergüenza. Nunca creí, nunca fui cristiano verdadero. No es eso, hijo. Es que la duda es real y toca la puerta cuando te decepciona. Cuando la gente de la que tú esperabas, o cuando te hace algo, o cuando el dolor, la situación, la finanza, la tragedia, la muerte, cuando toca la puerta. Esa es la verdad. Pero también nos deja una enseñanza muy linda. ¿Cómo reacciona Cristo y cómo reacciona el hombre? Vamos a ver cómo reacciona Cristo. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Versículo siguiente. Cuando pues los hombres vinieron a él y le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti a preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Siguiente. En esta misma hora, Jesucristo sanó a muchos de enfermedades y plagas. Y de espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. Siguiente. Y les respondió Jesús y les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres es anunciado el Evangelio. Amén. ¿Sabe que Cristo, cuando los discípulos de Juan el Bautista se le acercan y le dicen, Señor Jesús, mira, con mucha pena, no te vayas a molestar, pero Juan dice que tú hueles raro, que lo que estás haciendo no cuadra mucho? ¿Eres tú de verdad? ¿Eres tú de verdad el Cristo? Dice Juan, o si espera otro, porque ya tiene varios meses preso ahí. Y Cristo pudo haber, Cristo es Dios, es el Hijo de Dios, es la autoridad para abrir la tierra en dos y sacar el núcleo y cualquier cosa. Respondió Juan con amor. Y ven acá, díganme que ven. Mire, esa señora era ciega, ahora ve. Él estaba muerto, ahora resucitó. Él era cojo, ahora camina. Vayan y cuéntenle eso a Juan el Bautista. Pero no solamente con el mero poder. Juan el Bautista era un estudioso de la palabra y sabía que se había profetizado que el Hijo de Dios haría estos milagros. Vamos a verlo. Isaías capítulo 35, versículo 5. Isaías 35, 5. Dice así: cuando el Cristo venga, está hablando de la profecía de lo que haría el Cristo, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Siguiente. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará toda lengua del mudo,
porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Juan el Bautista le estaba diciendo, dile que se acuerde de lo que decía Isaías 35, Isaías 61, vamos a ver también, Isaías 61:1. Le estaba respondiendo con amor y con la palabra. El Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Siguiente. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión y se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Le dijo, sanó a la gente, resucitó a los muertos y predicaba el evangelio. Versículo 22 de Mateo, de Lucas 7. Lucas 7, 22. Entonces, hacer saber a Juan lo que habéis visto oír: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Con Isaías 35 le respondió los milagros, y con Isaías 61 le respondió la predicación del evangelio. Entonces le dijo, vayan y díganle que la palabra se está cumpliendo en mí, no solo por testimonio, él dice que hizo, sino por palabra. No es cualquier cosa. La respuesta, cuarto principio, ante la duda corre a Cristo, es el tercero. ¿Por qué? Porque todos dudaremos. ¿Por qué? Porque todos padeceremos de situaciones difíciles. Y como todos padeceremos de estas situaciones, como Juan, en esas situaciones la duda toca. Y cuando viene, corro a Cristo. ¿Y sabe cómo te va a responder Cristo? Con amor, como le respondió a Juan el Bautista. Con paciencia, con su palabra, con su favor. Es la religiosidad la que te asusta a reconocer la duda. Es la religiosidad la que te hace que te dé pena decir que duda. Me da pena, pastor, yo le quiero hacer una pregunta. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no evitó la tragedia? O si Dios es bueno, ¿por qué no la evitó? Bueno, pero pregunte. Y la palabra, la semana pasada yo respondí esa pregunta. La semana pasada. La palabra, como le respondió a Juan el Bautista, te responderá a ti. Y de esa manera la duda se disipa. ¿Sabe por qué esto es muy importante? ¿Sabe por qué? Porque la duda evoluciona. La duda se transforma o pasa a un siguiente nivel, que es el nivel de la incredulidad. Lamentablemente, cuando sacamos de contexto los pasajes, la Biblia dice aquí así: sin fe, ¿qué más? Es imposible agradar a Dios. Pero la duda no es ausencia de fe. La incredulidad es el antónimo de la fe. La duda no es el antónimo de la fe. La duda es contextual. La duda es posicional. La duda está relacionada con un contexto, con el dolor, con la fatiga. Juan seguía siendo un hombre de fe, solo que lo alcanzó la duda porque estaba sometido a un dolor muy grande, a la presión más grande que podía haber. Pero él ya sabía, él lo creía y corrió a Cristo. Pero ¿sabe qué hicieron los fariseos? Ahí mismo en Lucas 7, versículo 30. Ahí mismo en Lucas 7, el mismo contexto. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, de Cristo, no siendo bautizados por Juan. Entonces tenemos dos actitudes diferentes. Los fariseos, no, yo no creo nada. Eso es incredulidad. Eso yo no lo acepto. Eso no es verdad. Esos son cuentos. La religión es el opio de las naciones. ¿Ya has escuchado esa frase, verdad, Marco? La religión es la droga de las naciones. Eso fue lo que hicieron los fariseos. No creo, no quiero, no voy a la iglesia, no escucho la palabra, no creo. ¿Cómo es posible que ese Dios, dónde está Dios? No escriban a Dios, no me pidas que tenga fe. Eso es incredulidad. Pero Juan el Bautista fue duda, y ante la duda corrió a Cristo. Pero los fariseos le dieron la espalda a Cristo. La duda tiene algo, acontece a todos.
Y acontece en tiempos de dificultad. Y cada uno de nosotros tenemos dos opciones. O actuamos como los fariseos, o actuamos como Juan. Viene el dolor, viene la situación difícil, viene la dificultad, viene la duda. Y cuando viene la duda, nos tiemblan las paticas y comenzamos a preguntarte, ¿será verdad? ¿Será verdad que fue milagro mi nacimiento? ¿Será verdad que Dios me sanó? ¿Será verdad que Dios me salvó? Ante esa duda podemos hacer dos cosas. Una, corremos a Cristo. Señor, ayúdame porque tengo dudas, no sé qué pasa, aconséjeme, no estoy seguro. Yo pensé que mi matrimonio se iba a restaurar, yo pensé que mis finanzas se iban a recuperar, como el caso que le conté. Sus finanzas se dañaron nuevamente y se volvió la delincuencia nuevamente. Porque la duda te saca del propósito. Entonces, ante la duda, o corro a Cristo o hago como los fariseos. ¿Qué hicieron los fariseos? No, yo no creo eso. Eso es cuento. Eso es más de lo mismo. Porque si yo hubiese nacido en Irán, fuera musulmán. Y si hubiese nacido en Nueva Delhi, fuera hinduista. Y si hubiese nacido en Beijing, fuera budista. Y si hubiese nacido en otro tiempo, en el siglo XIV, en Perú, creyera en el sol, en la luna y en los sacrificios humanos. Entonces yo no creo eso. Eso se llama incredulidad. La duda produce incredulidad si no se corre a Cristo. Entonces es imperante que usted reciba esta palabra y entienda que en el tiempo de dolor, que en el tiempo de dificultad, que ante situaciones que parecen que no corresponden a lo que usted esperaba que Dios le daría. Ahora estoy buscando a Dios, ahora estoy yendo a la iglesia y parece que me va peor. ¿Quién te dijo? ¿De dónde sacas que el evangelio es una lavadora? Que tú entras y te va a lavar todo. El evangelio lo que busca es lavar, no reemplazar tu corazón. El Señor no repara vasijas, Él hace vasijas nuevas. Y a partir de una vasija nueva, ahí sí comenzamos a colocar cosas nuevas por causa del fruto del evangelio en nuestras vidas. Mi querido hermano, el peligro de la duda no es la duda en sí, es no correr a Cristo y que la duda se transforme en incredulidad como los fariseos. Mismo pasaje, misma situación, dos actitudes diferentes. Juan el Bautista, sufriendo, llorando, temiendo, esperando algo diferente, corrió a Cristo. Y los fariseos, sufriendo por los romanos, presionados y asustados por Cristo, le dieron la espalda. La pregunta es, ¿cuál es la actitud que tú tomas? ¿O que yo debo tomar? ¿Cómo deberíamos actuar? Mi querido hermano, yo sé que de alguna forma todos hemos sido abordados por la duda. Todos hemos sido abordados por esa idea de que ¿será verdad? ¿Será que estoy en lo correcto? ¿Será que su palabra es real? ¿Por qué? Si no decimos ¿será que es verdad? Otra forma de orar es así: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué mi familia sigue así? ¿Por qué mi esposo es así? ¿Por qué mi esposa es así? ¿Por qué mis finanzas se destruyeron? ¿Por qué eché para atrás? ¿Por qué? ¿Por qué? Es lo mismo, mi querido hermano, es lo mismo. Porque la oración que el Señor nos ha guiado a orar es: Señor, tú estás al control, descanso en tu voluntad. Tú eres el dueño de todas las cosas. Así que cuando la duda toca la puerta, quiero que sepa que usted no debe juzgarse, no debe sufrir por eso y no debe decir: ay, soy malo, ay, no creo. Hermano, a Juan el Bautista le pasó, a usted y a mí también nos puede pasar. Lo importante es cómo actuamos ante el dolor, ante la duda. Debemos correr a Jesucristo. Mi querido hermano, no menosprecie una oportunidad de venir a la oración matutina. No menosprecie la oportunidad de venir a la iglesia, de escuchar su palabra, de ir a una célula, de abrir su casa para que un líder lo visite, de estudiar su palabra. No desaproveche la oportunidad, no lo cambie por nada, no cambie su tiempo con Dios por nada, porque la duda está allí y tiene poder de sacar del propósito, como los fariseos.
necesitamos correr a Jesucristo, llorarle a Él, buscarlo a Él, llenarnos de Él. Cada día, aún en el tiempo de mayor dolor y de mayor dificultad. Y de esa manera nos podemos librar de la duda. Y de esa manera podemos abrazar a Jesucristo. ¿Y sabe cómo nos va a responder el buen de Jesús? Hijo, no te preocupes. Acuérdate que el aire en tus pulmones procede de mí. La sangre, yo hago latir tu corazón. Nos responde con amor. Nos responde recordándonos todo lo que ha hecho por nosotros. Cada rueda, cada vuelta que dio el bus de Eduardo que nos llevó a Barquisimeto. Cada vuelta, cada camino, cada noche que caminamos oscuro. Cada día que nos emproblemamos, que hicimos las cosas incorrectas. Algunos que condujeron ebrios por ahí. Algunos que tocaron hondo en lo profundo, en el mal. Con cada persona incorrecta que estuvimos. En cualquier cosa mala que vivimos, Él estuvo allí. Y en la duda Él nos va a recordar, hijo, acuérdate. Y nos va a sanar. Y seguiremos adelante. Sigue adelante con Cristo. Que este tiempo de dolor, de dificultad, no te saque del propósito. No te unas a las voces que dicen cuál Dios. Llénate de su palabra. Y así vencerás. Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a decir cuán grande es nuestro Dios. Enseñarle la palabra. Por eso la promesa es: enseña a tu hijo en mi camino, instruye a tu hijo en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él camino en que tú lo instruiste, que es el camino de la verdad. Y si no lo haces, entiende que la duda parirá la incredulidad. Y la incredulidad te llevará a perderte del camino. ¿Sabe por qué has tocado lo incorrecto? Porque has tocado el mundo. Porque tus expectativas de lo que Dios haría son distintas de lo que ha hecho. Pero no por eso debes dudar, sino correr más a Cristo. Huye de la incredulidad. Cierra tus ojos, estamos orando. Huye de la incredulidad. La incredulidad sí es pecado, La incredulidad sí mata. La duda, no. Con la duda estás a tiempo de correr al Padre, pero con la incredulidad necesitas urgentemente ir a Cristo. Este tiempo de dolor ha puesto a dudar a muchos. Este tiempo de dificultad ha puesto a muchos a preguntarse ¿por qué? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué lo permite? Niños, jóvenes, mujeres, gente inocente, bebés. Y querido hermano, no sabemos por qué, pero sí sabemos que nuestro Dios, eterno y poderoso, está al control, es soberano y en su esquema de propósitos grandes encamina los días y la vida por propósitos desconocidos. Órale al Señor allí y dile: Señor, ayúdame, no me dejes caer en la incredulidad y guíame cada día a tus pies. Señor, llena la iglesia de ti. Llénanos de tu presencia. Llénanos de tu amor. Disipa la duda en nuestros corazones. Disipa la angustia y el temor. Hazte real en nuestras vidas.
fracasos, las heridas por las expectativas incumplidas, el dolor por ser decepcionado por personas. No me aleja de ti, Señor, me acerca a ti. Corro a tus pies, Jesús, en tiempo de duda y de dolor. No entiendo por qué, pero confío en ti. No entiendo las razones, pero descanso en ti, Señor. No entiendo por qué, Señor, pero corro a tus pies y descanso en ti. Con los brazos abiertos, el Señor te recibe y te dice: confía en mí, que aunque no entiendas, yo estoy al control. Confía en mí, que aunque no tengas la respuesta, Él sabe lo que viene y cómo todo obrará para bien. Diga conmigo estas palabras: Señor Jesucristo, hoy corro a tus pies, sin tabúes, sin esconderte nada, reconociendo que la duda en medio del dolor, de las expectativas incumplidas, de la tragedia, de la dificultad, la duda ha venido a tocar mi corazón. Corro a tus pies, me humillo delante de ti, reconozco que tú eres Dios, que no hay nadie como tú, que tú salvas, que tú rescatas, que tú me abrazas en la dificultad. Descanso en ti, Señor, me rindo a ti y decido afrontar este tiempo tomado de tu mano, guiado por ti. No me sueltes, Señor. Yo no te quiero soltar, sino que quiero estar contigo y cerca de ti. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén.